Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar hoy, ya después que tuvimos las alabanzas, cantamos himnos al Señor. Estamos practicando todos los viernes los himnos que vamos a cantar el domingo. Tenemos estudio de la palabra del Señor y finalizamos con oración. Así que invitamos a las personas que estén cerca de acá de la iglesia. Somos la iglesia bautista reformada, Tiempo con Dios. Aquí estamos ubicados en Pearland, Texas. Entonces, hemos estado estudiando acerca de la soberanía de Dios. Y de verdad que este libro es muy bueno porque no solamente trata el tema de la soberanía, sino también cómo actúa la soberanía, cómo nosotros respondemos a la soberanía de Dios. O sea, cubre como que todos los ángulos. Entonces es muy bueno. Esta noche vamos a iniciar en la clase, en la lección número 37. A veces están pendientes. Y no creo que la terminemos hoy, porque yo sé que entramos en la discusión y todo, y entonces después pues se acorta y no podemos terminar. Pero bueno, lo más importante es que salgamos de aquí llenos del Señor. ¿Okay? Entonces vamos a hablar hoy. ¿Todos tienen el libro? ¿Sus Biblias? Sí. De la extensión de la soberanía de Dios, la lección número 37. Vamos a leer un poco, vamos a buscar un poco en la Biblia también, los versículos bíblicos y todo eso. Va a haber preguntas, todo eso para que, y si tiene alguna duda, haga esas preguntas. Este es el momento aquí para hacerlo. Los estudios bíblicos son para eso. Igual allá en el domingo, en lo que es la confesión de fe, está dando nuestro hermano Arnaldo. Interrúmpanlo, háganle preguntas, aprovechen. Así se enoje. No, él no se enoja. Él no se enoja. Al contrario, le gusta que le pregunten. Sí. Porque para eso es, hermanos, para que aprendamos, para que crezcamos. Buenas noches, Lucía, bienvenida. Entonces, dice así, esta clase comienza diciendo: con frecuencia se pregunta, ¿cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Cuáles son esos límites? ¿Hay alguna criatura o actividad que no esté bajo su gobierno? La respuesta de la Escritura es clara. Todo ser viviente, toda cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Qué descanso eso, ¿verdad? Qué descanso que no. Cuando nosotros no teníamos al Señor, no andábamos en los caminos del Señor, para ser más específico, que el Señor no nos había salvado, caminábamos en temor. ¿Cuántos de ustedes les pasaba eso? Caminaba en temor, ¿qué será de mí mañana? ¿Y si no tengo dinero? ¿Si no tengo dónde vivir? ¿Y si me enfermo? A veces cuando nos descuidamos caemos en esos pensamientos, porque el enemigo se encarga de poner todos esos pensamientos de duda, de tristeza. Pero rápido, cuando nosotros nos reenfocamos en la palabra de Dios, aquí están las promesas del Señor. El Señor dice que siempre me va a sustentar, siempre me va a proveer, siempre me va a guiar. No está comprometido contigo en hacerte millonario ni millonaria, pero sí te va a proveer. Va a proveer todas tus necesidades. Y a todos los que estamos aquí, yo creo que nos ha provisto el Señor aún más de lo que necesitamos para poder compartir. Entonces, qué bueno que Dios está en control y no nosotros. Entonces sigue diciendo, Él reina sobre todas las cosas
y nadie, incluyendo al hombre, está más allá de los límites de su gobierno. No hay cosa más fea que una persona orgullosa, ¿verdad? Que dice, no, yo tengo el control de mi vida. Esto lo hice yo. Esta riqueza que tengo la hice yo. Esta casa la construí yo. ¿Ve? Se construye un Dios de sí mismo. Terrible delante de Dios. Dice que el Señor, su comunión está cerca con el humilde, pero dice que al altivo lo mira de lejos. ¿Ok? Entonces, terrible estar en esa posición. Como creador y sustentador, Él tiene el exclusivo e indiscutible derecho de gobernar todos los reinos y todas las criaturas conforme a su voluntad y beneplácito. Beneplácito, como Él quiera. ¿Por qué será que Dios me hizo así como soy? Porque quiso. Usted de repente se ve en un espejo y dice, no, pero se empieza uno a comparar el uno con el otro. Es que soy de esta manera. Soy muy bajito, soy muy alto. Dios te quiso hacer así. Para Dios eres perfecto como estás. Aunque no lo seas, ¿verdad? Pero Dios quiso hacerte así de esa manera. Para Él estás precioso, estás preciosa como estás. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda cambiar o estorbar lo que Él ha determinado. ¡Wow! Lo que Él ha determinado. Qué tremendo es eso, ¿no? Si uno mira hacia atrás los eventos, las cosas que nos han pasado en la vida, ¿cuántos de ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado? Que planeo algo y casi nunca sale como yo quiero. Tú dices, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y nunca te sale así. O a veces te preocupas por cosas que realmente nunca van a suceder. Estás preocupado perdiendo el tiempo en vez de vivir el hoy. Por eso el Señor siempre dice que bástale a cada día su propio afán. No te preocupes por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Entonces qué bueno es saber eso, pero a veces lo sabemos, lo leemos, pero no lo internalizamos. Señor, de verdad. Esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención también de los puritanos. No sé si ustedes han oído o conocen algo o han leído un poquito acerca de los puritanos, ¿sí? ¿Quién no sabe? Los puritanos. Los puritanos. Ok. Los puritanos, ellos vivieron alrededor del año 1600, 1700 y eran hombres y mujeres muy consagrados a Dios. Fíjense, una de las cosas que me llama la atención, que ellos decían que si tú no hacías el culto familiar, tú no eras cristiano. Si tú realmente no haces el culto familiar en tu casa, que tú oras, lees la palabra con tu familia, tus hijos, tú no eres cristiano realmente, decían ellos. Porque toda su vida ellos memorizaban la palabra, vivían la palabra. Toda su vida era un entorno, y eso fue tanto así. Dios levantó teólogos tremendos que hicieron una diferencia grande en la cultura. Ellos influenciaron, los puritanos influenciaron la cultura, la educación en esa época. Toda su sociedad cambió, pero era por eso, porque ellos vivían completamente en la palabra de Dios. No hacían nada que no fuera dictado o que dijera la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Eso realmente da frutos. Dice la palabra en el Salmo 33, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, eso lo tuvo este país. Eso lo tuvieron cuando vinieron huyendo los
Irlanda que vinieron aquí a América, ellos hicieron una gran reforma. Se vivió, vimos la gracia de Dios instalada en este país y vimos lo grande que fue este país. Y aún todavía, aunque vemos una decadencia bastante agresiva moralmente, pero aún vemos que aquí se puede congregar y se puede predicar la palabra libremente. Yo vengo de un contexto en mi país donde de hecho se perseguía mucho el cristianismo, el propio gobierno persiguiendo a las iglesias. Y aquí, y de hecho, claro, eso dio paso a otras prácticas, hechicería, etcétera. Pero vemos que aquí en cualquier lugar los domingos libremente se adora a Dios, de una forma o de otra, pero se adora libremente a Dios. Y eso es una bendición que todavía Estados Unidos disfruta. Sí, es verdad. Pero como dice Arnaldo, estamos decayendo cada vez más, y es triste, y eso es triste. Pero bueno, en medio de todo eso, yo también he visto un despertar, lo que es la reforma, porque la reforma casi no se oía antes, las iglesias reformadas, ni nada, ni los puritanos. Bueno, yo tenía años de convertido al Señor y no escuchaba eso, los pastores no hablaban de eso. Pero hoy en día ya se escribe de los puritanos, que ellos pensaban. Y no solamente eso, sino que ellos Dios sacó de allí teólogos profundos, como John Owen, uno de los últimos, Jonathan Edwards, que fue un pastor americano que Dios lo usó muchísimo, poderosamente también, y escribió libros y todo eso. Thomas Watson también. Entonces vale la pena leer de los puritanos. Ustedes pueden, a veces no hay ni que gastar dinero porque las biografías de ellos, todo eso, sus escritos, hablaron acerca de los pactos, del Espíritu Santo, de los atributos de Dios, todas esas cosas. Entonces nosotros debemos recuperar eso porque la iglesia de verdad se ha ido olvidando y desplazando. Cuando sus líderes no predican de todas estas cosas, no se enseñan, entonces todo se va olvidando y la iglesia se va contaminando. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día. Entonces a veces nosotros vemos una iglesia muy grande con mucha gente y nosotros pensamos, wow, qué éxito tiene esa iglesia. Y no, hermanos. Y no, hay una decadencia espiritual enorme. Usted le pregunta, ¿qué son los atributos de Dios? Esto mismo que nosotros estamos estudiando y nadie sabe. Nadie sabe, todo es prosperidad, dinero, hacerte feliz, hacer feliz al hombre. Y entonces eso no es así. O sea, debemos recuperar. Entonces en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, se está recuperando otra vez la reforma. Yo he estado investigando un poco y he visto de verdad hombres y cómo se están extendiendo las iglesias reformadas. Y usted pertenece a una, tiene ese privilegio, esa bendición. Gloria a Dios. De hecho, una de las bases que asentó la reforma fue precisamente el conocer los atributos de Dios. El conocer a Dios es la base principal para que nosotros podamos entender en dónde estamos caminando. Si nosotros no conocemos nuestro Salvador, tenemos un serio problema porque podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Como decía Pablo, no recuerdo a qué iglesia, pero Corintio creo que era, o Colosenses, uno de los dos, le decía, tú puedes ser llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no estás establecido, tú no conoces quién fue tu Salvador, quién es tu Salvador. Entonces es fundamental que nosotros como iglesia conozcamos los atributos de Dios, que estudiemos teología, que es el estudio de Dios, conocer quién es nuestro Dios. Eso es fundamental. Y a veces piensan que eso es para los pastores o líderes de la iglesia, es para todos realmente. Para todos debemos conocer bien la palabra del Señor. Ok, entonces vamos a seguir aquí leyendo en el punto número 1. Dice, las siguientes declaraciones son algunas de las más importantes en las Escrituras acerca de la absoluta soberanía de Dios.
considera cuidadosamente cada versículo y después identifica las verdades que están siendo comunicadas. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué nos enseñan acerca de la extensión de la soberanía de Dios? Y fíjense esa palabra, y si quiere marque la extensión, porque este es el tema, la extensión de la soberanía de Dios. O sea, ¿hasta dónde llega la soberanía de Dios? A mí una vez me comentó una persona que venía a la iglesia y me dice, yo creo que Dios, yo le digo, ¿no estás orando? Y me dice, yo creo que Dios, esas cosas tan pequeñas, Él no le importa. Dios está muy ocupado para que atienda eso. ¿Ve? En su ignorancia dijo eso. Pero Dios está en todo lugar, en todas partes, menos en el corazón de muchos, de los que todavía no son salvos. Ahí no está todavía. Ok, entonces vamos a leer el Salmo 33, 11. Isabel, ayúdame, que la veo muy callada hoy, me preocupa. Ok, no te preocupes. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Nunca serán frustrados. ¿Qué piensan ustedes de eso? De que los propósitos de Dios nunca serán frustrados. Bueno, eso muestra las cualidades eternas en su consejo y su pensamiento. O sea, que Dios lo que traza, Él lo va a cumplir. Y eso es algo que nos da confianza, saber que aunque muchos en las Escrituras, como Pedro dice, que muchos tienen por tardanza, pero es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Y aún así vemos que todas sus promesas Dios las ha cumplido. Se demoró 420 años aproximadamente en sacar al pueblo de Israel, pero él había prometido que lo iba a sacar. Prometió un diluvio como juicio y se demoró y aquello parecía una locura en ese momento, porque en ese momento no se conocía la lluvia, pero Dios mandó el juicio. Prometió un Salvador desde el Edén y pasaron casi 6.000 años, pero llegó el Salvador, o sea, en su tiempo, pero Dios siempre cumple sus promesas. Así es. Y faltan otras por cumplirse. Exacto. Y si se han cumplido las demás, no creo que vaya a fallar ahora en la última. Tampoco. Así es nuestra confianza, que Dios cumple sus promesas. Amén. Así es. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Ok, vamos a seguir adelante. Yo puse aquí algo, ahí en el punto donde estábamos leyendo ahora, dice, aunque el ser humano se rebele contra Dios y lo niegue, Él sigue siendo Dios y sigue haciendo lo que quiere. Sigue siendo Dios. Hay gente que dice, yo le he hablado de la palabra y me dice, yo no creo en ese Dios. Yo leo el Antiguo Testamento y yo veo puro horror ahí, pura matanza, puro esto. Yo no creo en ese Dios. Pero el que no crean no significa que no sea verdad o que no exista. Eso no anula la verdad de Dios, de que Dios es real y que Él está obrando en todo momento. ¿Okay? Y algún día cada uno de ellos lo va a enfrentar. Si no lo aceptan como Salvador, algún día tendrán que enfrentarlo como juez. Y eso va a ser terrible. Entonces, vamos a leer aquí la nota que dice, la referencia al corazón, al corazón de Dios, es una expresión antropomórfica, antropos, hombre, morfe, forma. En otras palabras, Dios simplemente está atribuyéndose a sí mismo características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que los hombres puedan comprender. Los planes del corazón de Dios se refieren a sus decretos seguros e inmutables. Fíjense, a veces que nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo,
El Salmo 91, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá. Dios tiene plumas. En sus manos te sostendrá. Dios tiene manos. Pónganse a pensar eso. La Biblia dice que Dios es espíritu. Por supuesto, cuando Él se hizo carne, pues en la persona de Jesucristo, fue humano el tiempo que estuvo aquí. Pero es una forma de ilustrar una característica o un atributo de Dios, ¿verdad? Para que nosotros humanamente lo podamos entender. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando aquí. Vamos atrás un momentico para que ustedes se den cuenta de lo que está diciendo el autor. Dice, Dios simplemente está atribuyéndose a sí mismo características humanas. ¿Se dan cuenta? Características humanas. ¿Sí? Para comunicar una verdad acerca de sí mismo. ¿Ve? De una manera que los hombres puedan comprender. De esa manera nosotros comprendemos. ¿Ok? Entonces, por eso vemos a veces que Dios en la palabra se expresa con términos humanos, pero para darnos a entender verdades a nosotros de su palabra. ¿Ok? Pregunta, comentario. Ok. La verdad que realmente ahí podemos ver el deseo, para decirlo de alguna manera, que siempre tuvo Dios de no solamente hacer su creación, sino interactuar con su creación. Y aún después de la caída, Dios estableció la manera de cómo arreglar esa ruptura para que el pecado no fuera una mella. Aún en ese panorama catastrófico que provocó el pecado, vemos la mano de Dios, vemos la gloria de Dios, que no escatimó ni a dar a su Hijo por tal de que su creación se restableciera en una relación personal con Él. Y no es que nosotros le hagamos falta a Dios. Dios pudiera haber borrado toda su creación y hacerla nueva. Pero ahí vemos el amor de Dios. Que Dios no escatimó a su propio Hijo para volver a restablecer esa relación que Dios había creado y en la cual Él se gloria y se goza. Y vemos eso, vemos que Dios, vamos a decirlo, que se humilla a sí mismo por tal de acercarse a nosotros. Sin embargo, fuimos nosotros los que lo ofendimos a Él. Sin embargo, Él, viendo que somos incapaces de restablecer por nosotros mismos esa conexión, Él se dio parte de sí mismo en una cruz para poder arreglar. Correcto. Y en la carta a los Filipenses dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose carne, ¿no? Semejante a los hombres. Se humilló. Entonces el Salmo 103, ¿qué dice, Adela? Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Amén. Sobre todos los reinos. Sí, No, pregunto yo, ¿sobre todos los reinos? Sí, sobre todo. ¿Sobre los países comunistas? Nada se escapa de sus manos. Aún dice, como dice la palabra, que Dios dice, aún Dios estableció el impío para el día malo. Para el día malo. O sea, esos seres terribles que tenemos en los gobiernos, sobre todo los comunistas, no se escaparon de la mano de Dios. Están puestos ahí por un propósito de Dios. ¿Hasta cuándo, hasta dónde y por qué? Solo Dios lo sabe. Pero están puestos ahí hasta que Dios quiere. Claro, si nosotros ahora que estamos leyendo el libro de las crónicas de los reyes, la mayoría de los reyes fueron malos y Dios los dejaba y que reinaran por años con un propósito, ¿verdad? Venía toda la línea davídica por ahí, ¿verdad? Y no sé si leyeron el capítulo, creo que es donde está esta mujer que usurpa el trono, Atalía. Atalía usurpa el trono, ¿verdad? Ella ahí, y mata a todos los hijos del rey, para ella entonces quedarse con el trono perpetuamente, ¿no? Su descendencia, pero Dios siempre
tiene un plan. Y entonces esconden, ¿verdad?, al niño, y entonces después a ella es que le hacen justicia, ¿no? La sacan a ella y la matan a ella porque ella había usurpado el trono, que no, ella no le tocaba reinar. Entonces, todas esas cosas, entonces vemos todas las cosas que pasan. Y todo eso está en el control absoluto de Dios. Nosotros estamos viviendo el plan de Dios. ¿Por qué algunas cosas Dios las permite? Bueno, algunas cosas son misterios. Nosotros realmente podemos ver hasta donde Él nos revela en su palabra. Deuteronomio 29 dice que lo oculto es de Dios y lo revelado para el hombre. Más de ahí nosotros no podemos. ¿Ok? Entonces, pero lo que sí nos revela claramente es que Él está en control, que Él es soberano, que Él tiene un plan y que el plan se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. ¿Ok? Nada de eso va a fallar. Todo. Y lo vamos a seguir viendo aquí en la palabra. Vamos a leer la nota, pedir a José que nos lea la nota, que dice la nota. Dice la C, ¿verdad? Antes. Antes de la Antes de la C, sí. Sí. La expresión ha establecido traduce el verbo hebreo kun, el cual significa hacer firme, seguro o permanente. El trono de Dios y sus decretos soberanos son inmovibles e inexpugnables. Amén. Veámoslo en Salmo 115:3. ¿Qué dice? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. ¿Y cómo le cae a usted eso de que Dios hace lo que le place? Sinceramente. ¿Cómo le cae eso de que Dios hace lo que le place? Es que en Dios esa característica vista en Él es demasiada santidad, demasiada gloria, control sobre todas las cosas, pero un control santo. Ahora esa característica vista desde nuestro lugar es prepotencia, arrogancia. Por eso es que, como decíamos, como hemos dicho otras veces, que el pecado grosero en el hombre es cuando se atribuye características de Dios en él. Cuando nosotros creemos que todos lo sabemos, que todos lo podemos, tienen esa tendencia porque, por supuesto, son características únicas y exclusivamente de Dios. Correcto. Que tengamos su imagen no quiere decir que tengamos sus atributos. Exacto, hay que separar eso completamente. ¿Alguna pregunta, Lucía? Usted siempre tiene por lo menos una tiene todas las noches que viene. Todavía no. ¿Todavía no? Ok. Seguimos entonces adelante. Leamos la nota. A ver si... Ok, Juan, adelante. Okay. La palabra place traduce el verbo hebreo yafetz, el cual significa deleitarse o agradarse de. Los teólogos comúnmente hablan de beneplácito de Dios. Esto significa que las decisiones y acciones de Dios no son motivadas meramente por la lógica, el cálculo o la razón y nunca son motivadas por capricho. Dios hace lo que está en conformidad con su santidad, justicia y amor, y lo que le trae deleite. Salmo 135:6. Dice así: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere. Sí, ya sé. Fíjense ustedes a este punto, claro, más adelante lo vamos a ver con más profundidad, pero nada más pensar en eso, ¿verdad? En que nosotros andábamos a espaldas de Dios
Por eso uno tiene que meditar, ¿verdad? No sé si usted toma tiempo para meditar, porque estudiamos la palabra y una de las prácticas que tenían los puritanos es que ellos meditaban en la palabra. Ellos estudiaban la palabra, pero después meditaban y a veces meditaban en los atributos de Dios, en cualquier cosa que tenía que ver con Dios. Por ejemplo, cómo Dios me eligió a mí y por qué me eligió a mí. Y como tenían palabra dentro de ellos, ellos entendían la elección de una manera clara. Entonces empezaban a meditar y ellos se gozaban grandemente con decir: Señor, gracias por haberme elegido. No sé por qué, pero me elegiste a mí. Entonces eso hacía que ellos tuvieran un entendimiento profundo de la palabra de Dios, que anduvieran en humildad y en agradecimiento. O sea, eso es algo que nosotros debemos, la iglesia nueva de hoy moderna, debemos empezar a profundizar, a meditar. Es que vivimos tan rápido siempre es rápido, aquí todo es rápido. Es la generación del microondas, del microwave, todo rápido. Pero debemos tratar de apartar tiempo para meditar en Dios, en sus grandezas, en lo que aprendemos. Tomar tiempo para eso. Y así vamos a crecer espiritualmente más todavía. A veces no memorizamos muchas cosas porque no meditamos en lo que estamos leyendo. Yo necesito practicar eso más también. He visto eso, por eso es recomendable leer los puritanos, porque ellos tienen tantas enseñanzas que nos sirven a nosotros la iglesia de hoy. Ok, seguimos adelante. Nota. ¿Quién lee la nota? Lucía. La referencia de los cielos, la tierra y los mares es una manera poética de hacer referencia a la totalidad de la creación sin excepción. Aquí el salmista va aún más lejos al mencionar todos los abismos, todo rincón de la creación está bajo el gobierno soberano de Dios. Qué tremendo, qué hermoso. Amén. Efesios 1:11. Sí, el que lo tenga. Natalie, no te quedes atrás. Natalie. No, para la próxima. Ok. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esa es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Aquí yo tengo otra versión. Si Sí. Dice, en él asimismo Está bien. tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, está bien. Sí, Está bien. Como yo les he dicho, yo uso, cuando yo estoy estudiando, yo uso esa también muchas veces. Yo uso alguna que otra, pero sobre todo yo uso mucho la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas yo la uso mucho, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. La NBI, NBI, nueva versión internacional, no la uso, de verdad que yo no la uso mucho. No me gusta mucho, pero yo sí uso esas tres. Inclusive la Biblia de las Américas, porque yo sé que el pueblo de Dios ama mucho a la Reina Valera y la Reina Valera es muy buena, no quiero, pero yo veo que la nueva traducción la Biblia de las Américas es más precisa cuando uno está leyendo, es más precisa. Es lo que... Yo tenía una Biblia de 1909, no una versión. De la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y está, la primera traducción de la Reina Valera fue en 1509, creo que fue. 1509, por Cipriano de Valera y Cardioso de Valera, algo así fue. Se llama la Biblia de Oro, que fue la época de oro, ¿no? De
La Biblia cuando Y de dice, verdad que decía palabras más sí, profundas, más. sí, sí. Pero es bien, o sea, estamos bien. La Reina Valera o esta también y esa, pero no deje, o sea, no se quede con esa nada más, con la Nueva Traducción Viviente, tenga esta para comparar siempre, porque es una versión formal. Yo no me despego de la versión formal nunca. Ok, entonces, seguimos adelante. Leímos Efesios, ¿verdad? Sí, lo leyeron. Sí. Entonces, también en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Qué tremenda palabra. ¿Ah? Usted no se ha dado cuenta, fíjese por qué la palabra de Dios es viva. Y es en algo. Usted lee este versículo 10 veces por lo menos. Vaya a la casa y lea un versículo 10 veces para que usted vea como el Señor empieza a hablarle y se le empieza a abrir. Hágalo en oración. Empieza a abrir tantas cosas. Porque yo a veces digo, nada más predicando una palabra que uno predique de ahí, tú sacas muchísimo de una palabra o de un versículo, tú sacas mucho. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Por eso dice que es viva y eficaz. Entonces, pero fíjese qué hermoso que dice aquí. Dice que también en Él. ¿Quién en Él? ¿Quién es Él? ¿Quién? ¿Seguros? Ok. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Ahí está la predestinación, ¿verdad? Tú y yo fuimos predestinados, según el propósito de aquel que obra algunas cosas, no, dice todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Su voluntad, o sea, lo que tú estás viviendo ahora, por supuesto, si no, estás caminando en pecado, pero si tú estás bien y estás caminando en el Señor, tú estás viviendo conforme al consejo de su voluntad. O sea, estás viviendo en la voluntad de Dios. Y lo que te está pasando, no te compares lo peor que uno puede hacer es compararse con alguien. ¿Verdad? La vida de José no es aunque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero Dios tiene algo para él, Dios le ha dado dones, ¿verdad? Talentos, dones en la iglesia, talentos fuera de la iglesia, diferentes a los míos. Y cuando yo veo eso, yo debo gozarme y mirar y decir, wow, Señor, como tú eres de creador, igual a Arnaldo, Adela, todos ustedes son la obra maestra de Dios. Entonces yo no puedo, sino tengo que glorificar a Dios, darle gracias por todas las cosas grandes que Él hace. Amén. Amén. Dice en la nota, el verbo obra traduce la palabra griega energeo, pues tiene acento, la cual comunica no solo el obrar, sino también energía y eficacia. Energía y eficacia. Dios logra todas las cosas conforme a su voluntad, con energía ilimitada. Fíjense que dice ilimitada, nadie lo limita, ilimitada y eficacia perfecta. A esta clase me encanta, esta clase me ha gustado mucho, porque Dios está en control y no soy yo, no eres tú el que está en control, es Él que es soberano. El punto número 2 dice la verdad de que Dios hace todo lo que desea en todo ámbito de la creación, no solo es un testimonio de su soberanía, sino también de su omnipotencia. ¿Qué es su omnipotencia? Que todo lo puede. Todo lo puede, muy bien. ¿Seguro? Claro. Muy bien. Su omnipotencia, que todo lo puede. Él es todopoderoso y por lo tanto no hay criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Segunda de Crónicas,
Y aquí, ese es el libro que andamos, ¿verdad? Estamos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Adelante. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? El rey Josafat dijo eso. No hay quien pueda resistirte. Fíjense que qué tremendo. Yo meditando leyendo este libro de las crónicas, ¿verdad? Y yo decía, como el pueblo, cuando el pueblo se apartaba de Dios, el Señor los abandonaba a la merced de sus enemigos para que los destruyera, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando ellos se arrepentían, la misericordia de Dios se mostraba. Y no eran cualquier pecado, eran pecados terribles que cometían. Cuando habla del pueblo se refiere a una ciudad. Cuando habla a una Una nación, nación. sí. No todos eran creyentes realmente ahí, algunos como hoy en día, ¿verdad? No todos son, en la iglesia no todos son creyentes verdaderos, lamentablemente. No todos son creyentes verdaderos. Como hablamos la otra vez, ¿verdad? Está la iglesia, es la iglesia mixta, donde están los creyentes verdaderos y los que no son y parecen creyentes y aleluya, y cantan y trabajan y dan y todas esas cosas, pero en el fondo todavía no han sido redimidos y tal vez nunca lo serán. Eso es así. Pero fíjense que lo mismo yo estaba pensando, ¿verdad? Y yo estaba leyendo también esta Biblia que me regalaron ustedes, gracias, que es la Biblia de la Reforma, que tiene para el culto familiar, tiene un pensamiento allí del culto familiar. Y entonces si nosotros lo comparamos hoy en día, si nosotros nos apartamos del Señor, por supuesto los que hemos sido salvos no vamos a perder la salvación, eso lo entendemos, hermanos, pero el pecado trae consecuencias y terribles. No hay peor cosa que estar lejos de la voluntad de Dios, estar fuera de la voluntad de Dios. Asegúrate siempre de estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Pastor, ¿cómo sé eso yo? Su palabra. Aquí está tu guía. Este es tu guía, la oración, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti, te redarguye cuando tú estás haciendo algo que no es de Dios. Te endereza, te habla. Y si tú lo resistes, bueno. No, el Señor me está hablando, me está diciendo que no haga esto, pero lo hago. Entonces, atente a las consecuencias. Porque es así, ¿verdad? Acuérdense que el Señor dice que el que Él ama también lo disciplina. Al que toma por hijo lo disciplina también. Así como disciplinaba al pueblo también de Israel. Vamos a ver Job 23:13 que dice. Y aquí terminamos con la nota. Pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Wow. Y eso es Job, que estaba, ustedes saben el libro de Job, que él estaba pasando una terrible prueba. Yo creo que ¿quién ha pasado esa prueba así, tan terrible como él? Pierde sus hijos, se enferma, todo. Terrible, terrible. Sin embargo, él no negó al Señor, ¿verdad? Siempre se mantuvo. Pero ese hombre conocía a Dios realmente. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a esa profundidad de conocer a Dios, que pase lo que pase. No es fácil, yo lo sé, pero mientras nosotros más conocemos a Dios, y en eso estamos, cuando vengan los momentos difíciles, las cosas que pasan, lo que vemos en la noticia, todo lo que está sucediendo, hermanos, vamos a estar firmes
diciendo, Señor, tú eres soberano y tú tienes un plan con todo. No me acuerdo donde dicen la palabra que nunca la maldición vendrá sin causa. Las cosas que vemos, todo es producto del pecado. Es producto del pecado. La gente dice, pero yo no puedo creer que Dios pueda hacer esto y pueda hacer lo otro. Bueno, porque te han predicado solamente una parte, la parte de que Dios es amor, pero Dios también es justicia, también es justo. Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Son características de Dios que no podemos pasar por alto. Aún, y es lo que hemos hablado otras veces, aún el sobreabundante amor de Dios llevó un precio, y fue llevar a su Hijo que lo sacrificara en una cruz. O sea, ahí se completaron las dos, tanto el amor de Dios como su total justicia. O sea, aún el amor de Dios llevó un costo, y un costo bastante alto. Claro, toda su ira fue contra su Hijo en ese momento, para que no fuera contra ti, contra mí. Qué tremendo. Eso es amor de verdad, ¿verdad? Bueno, hermanos, si no hay alguna pregunta, otro comentario, vamos a quedar aquí, ¿no?, para poder orar. No, perdón, no leímos la nota, ¿verdad? Falta leer la nota. Natalie. Y agarré aunque sea de última, Natalie. La palabra único traduce el vocablo hebreo echad, que significa uno. La frase es probablemente uno mismo, cuyo significado está determinado por su uso en el lenguaje común en vez del significado de cada una de las palabras que lo componen. Ejemplo, echar leña al fuego. La idea comunicada es que Dios es inmutable. La referencia a su alma es una expresión antropomórfica, algo que usa típicamente para describir a los humanos. No hay nada que sea invisible, inalcanzable o esté más allá del alcance de la voluntad o deseo de Dios. Así es, correcto. Correcto. Bueno, vamos a algún comentario acerca de la clase o pregunta. La verdad que siempre es una bendición poder quitar quizás la capa superficial de la profundidad, de la grandeza de Dios. Lo que estamos descubriendo es nada. Por eso es que necesitamos una eternidad con Él para conocerlo a fondo. Porque es que Dios es eterno. Es difícil en estas limitancias que estamos viviendo poder entender a cabalidad a Dios. Por eso es que necesitamos de Dios y una eternidad a su lado. Amén. Así es. Bueno, vamos a orar algunas peticiones de gratitud, acciones de gracia y de acciones de gracia.